Bíblica para nosotros es un honor poder servir de anfitriones de este tipo de iniciativas. Es algo que nos llena de gozo y especialmente en el mes de la Biblia. Feliz mes de la Biblia para todos. Así que si estuviéramos todos juntos en un mismo lugar, yo que vengo de cuna evangélica de toda la vida, les diría, dígale al hermano que tiene al lado, feliz mes de la Biblia. Pero es un tiempo para celebrar, para estar contentos, hermanos. Qué alegría poder celebrar que la palabra de Dios nos ha sido dada, que el Señor ha intervenido en la historia y que esa palabra que el Señor nos ha dado y que encuentra su éxtasis, su centro, que encuentra el eje central para poder comprenderla es Cristo Jesús. La palabra de Dios nos transforma. Para los que no nos conocen o conocen poco acerca de la Sociedad Bíblica, somos una organización sin fines de lucro que tiene el objetivo de servir a la Iglesia, de servir a cada uno de ustedes creyentes de la Argentina, de todas partes de la Argentina, pero servimos a la Iglesia de 4 formas bien puntuales. Traduciendo la Biblia. Nosotros estamos a cargo de la traducción de la Biblia acá en Argentina, pero también somos parte de una fraternidad mundial que tiene presencia en más de 200 territorios, dedicado justamente, primordialmente, a que la palabra de Dios llegue a todos, que esté en la lengua de todos, porque todos tenemos derecho, no sé si la palabra justa sería derecho, pero todos tenemos ese privilegio de parte del Señor, por supuesto, y es una misión de todos nosotros, es un sentido de misión que tenemos que tener como iglesia, de que todos puedan acceder a la palabra de Dios en el idioma que piensan y sienten. Pero también publicamos la Biblia, la ponemos en libro, la ponemos en braille para los ciegos, la ponemos en audio, la ponemos en cualquier formato que sea necesario para que todos puedan acceder a ella. Otra tarea que nosotros realizamos desde Sociedad Bíblica y por la cual servimos a las iglesias es difundiendo la palabra de Dios. Difundimos la palabra de Dios, la distribuimos por todo el país, llegamos a todo el país con la palabra de Dios. Y por último, exaltando la palabra de Dios. Eso es las formas en las que nosotros servimos a la iglesia en Argentina. Nuestro anhelo es que toda la gente en todo lugar se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de la Biblia, en el idioma que piensa y siente, en formatos que favorezcan el entendimiento y sin que el dinero sea un impedimento. Eso es lo que nosotros estamos dedicados a hacer. Por eso desarrollamos proyectos como Sociedad Bíblica, por ejemplo, traduciendo la Biblia al Toba del Oeste en este momento, traduciendo al Wichí del Bermejo, así como traduciendo a todas los pueblos originarios de nuestro país. Pero también traducimos la Biblia a la lengua de seña argentina. No solamente traducimos, sino que estamos tratando de que todos puedan acceder a la palabra de Dios. Por eso tenemos la Biblia en todos los formatos que sean necesarios. Y estamos con la misión de servir a la iglesia para que la palabra de Dios llegue a todos. Ahora bien, ¿por qué hacemos este tipo de cosas, como este curso de introducción a la Biblia? Porque no solamente queremos que la Biblia llegue a todos, porque creemos que no es suficiente que la Biblia llegue a las manos de la gente, que la gente tenga una Biblia en su casa y que la ponga en su biblioteca. No termina ahí la misión. La misión tiene que ser poder poner la palabra en alto, exaltar la palabra de Dios. Y quiero compartirles unos pasajes del Salmo 19. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca de sí misma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y miren lo que dice acá. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Este es un curso, el que vamos a desarrollar en estas 5 semanas del mes de la Biblia. Vamos a tener estas clases todos los días miércoles. Todos los días miércoles vamos a tener estas clases.
Y si bien es un curso en el que estamos dedicando un tiempo para estudiar, para profundizar, para poder conocer más acerca de la palabra, el objetivo de este curso no es simplemente tener conocimiento, sino más bien lograr eso que el salmista estaba diciendo en el Salmo 19, que la palabra de Dios sea para nosotros lo más valioso que el oro o más valioso que la cosa más valiosa que se nos pueda ocurrir, pero que también sea lo más dulce, que encontremos deleite en la palabra de Dios. Por eso realizamos este curso, por eso realizamos este tipo de actividades. Y para eso quiero presentarles a un amigo, a alguien con quien hemos estado en contacto ya hace un tiempo, viendo qué podemos hacer juntos, con un ministerio a los cuales queremos mucho, con quienes hace tiempo estamos queriendo realizar alguna iniciativa en conjunto, y esto es Nueva Humanidad, el Ministerio Nueva Humanidad, pero también presentarles a mi gran amigo Douglas Robertson, que nos va a estar enseñando este curso de Introducción a la Biblia. Douglas es pastor de la Iglesia Presbiteriana, Evangélica Presbiteriana de Olivos. Él ahí es pastor de enseñanza bíblica, de educación bíblica, y también tiene distintos, bueno, después vos podés contarles un poquito más, Douglas, pero él ha estudiado en el Spurgeon College en Inglaterra, en Londres, también aquí en Argentina, ha estudiado teología, tiene un vasto camino estudiando, pero también enseñando, y el propósito de su ministerio es justamente poner la enseñanza de la palabra de Dios a disposición de todos. Sin más, habiéndome tomado 5 preciosos minutos de este tiempo de clase, quiero dejarlo a Douglas, pero sin antes darles una pequeña aclaración. Este va a ser un tiempo de clase, y como somos ya 300 estudiantes en este curso, muchos, vamos a tomarnos el tiempo de exposición, vamos a permitirle a Douglas que él pueda exponer primero todo el contenido. Y les invito a que tomen nota de todo lo que les interese. Y después, al final de todo, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Este tiempo de preguntas y respuestas se va a restringir al tema que hablamos hoy. Probablemente surjan otras preguntas acerca de la Biblia, pero esas las podemos tocar en la clase que corresponda. Hoy vamos a hacer preguntas del tema que vamos a ver hoy. Así que, bueno, sin más, Douglas, muchísimas gracias por este tiempo, y que el Señor te bendiga y que te use en este espacio para que la clase pueda ser de muchísima bendición. Bueno, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. La verdad que para mí es un enorme privilegio poder compartir con ustedes, y en particular sobre este tema de la Biblia, que es fundamental para el entendimiento de nuestra relación con Dios. Y creo que, como dijo Rodrigo, como dijo Pablo, este es el mes de la Biblia, y para nosotros esto es un motivo de celebración. Y es bueno cada vez que viene el mes de septiembre de poder tener estos cursos que edifican a todos los hermanos, pastores, líderes o miembros de la iglesia, para comprender este tremendo tesoro que tenemos en nuestras manos y que nos permite conocer a Dios y saber cómo relacionarnos con Él y cómo vivir para su gloria y para extender su reino. Por otra parte, también hoy en día creo que es un motivo de gran necesidad tener un curso o cursos sobre la Biblia. Este curso es una introducción a la Biblia. Entonces, en realidad tengo 40 minutos para exponer lo que sería normalmente 2 temas por sesión, pero bueno, el propósito de este curso es poder darles no solamente información, pero darles herramientas y poder, a través de lo que comparto, por la gracia de Dios,
generar en ustedes más inquietudes, el deseo de profundizar quizás temas que se mencionan, pero cual no vamos a poder entrar en tanto detalle, ¿no? Pero esto está bueno porque esto hace que cumple con el motivo y el propósito de estudiar, que es estimularnos y incentivarnos a profundizar aún más en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y como estaba diciendo recién Rodrigo, lo hacemos no para simplemente llegar a ser un doctor en teología o un gran erudito en el tema, pero realmente poder procesar lo que nosotros estudiamos, lo que Dios nos dice a través de su palabra y poder encarnarlo, poder vivirlo para la gloria de Dios. Y una de las tendencias en los últimos años a nivel mundial es la manera en que las personas leen cada vez menos, ¿no? En nuestra iglesia, como dijo Rodrigo, soy pastor asistente en la iglesia presbiteriana San Andrés en Olivos, pero también Centro y Brazo Norte. Hace mucho tiempo que estoy a cargo del Ministerio de los Estudios Bíblicos, tenemos más o menos 15 grupos de estudio bíblico. Yo estoy encargado de todos los coordinadores de estudio bíblico y notamos la diferencia, ¿no? Así 7, 8 años atrás, 10 años atrás, podríamos darles libros de texto para que cada participante podía leer y acompañar el estudio bíblico. Hoy es imposible. La gente simplemente no lee y hay que simplificar el contenido, hay que simplificar la manera en que encaramos nuestros estudios bíblicos, ¿no? Pero bueno, esta es una gran preocupación porque notamos en general que hay menos entendimiento de la palabra, hay más ignorancia acerca de lo que la Biblia dice sobre temas importantes y fundacionales, y por eso poder hacer un curso introductorio sobre la Biblia y poder pensar o quizás repensar muchos de los temas que vamos a ver en esta serie, ojalá Dios quiera que esto nos motive realmente para tomar en serio el lugar de la Biblia, no solamente en nuestras vidas, sino que en la vida de nuestras iglesias, ¿sí? Nosotros estamos pasando por un momento de pandemia, ¿sí? Y todos estamos viviendo los efectos, las consecuencias de esta pandemia. Muchos han perdido trabajo, muchos han perdido familiares, hay mucho sufrimiento. Pero realmente creo que esta pandemia, de alguna manera, está dando a conocer otra pandemia que ya venimos viviendo en mi consideración, hace mucho tiempo, y es una pandemia espiritual. Y realmente yo creo que este es el tiempo cuando Dios está queriendo obrar profundamente en la vida de muchas personas para que ellos vuelvan a Él de todo corazón. Nosotros hace 2 años atrás, en el 2018, decidimos hacer la lectura de la Biblia en un año en nuestra comunidad de fe. Tuvimos más o menos unas 200 personas participando de este ejercicio y la idea es que en todos los grupos pudiéramos comentar lo que teníamos que leer durante la semana, a ver qué es lo que Dios nos decía. Y realmente pusimos como título para este estudio, Conociendo la palabra, conociendo a Dios. Porque la realidad es cuando uno se aleja de la palabra de Dios, uno se aleja de Dios mismo. Entonces, es muy importante lo que dice Pablo en las cartas de Romanos y en Efesios acerca de esta necesidad que tenemos como hijos de Dios para buscar la renovación de nuestra mente, porque ahí es la manera en que Dios nos transforma a imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Y por eso es importante estimular y animar a nuestros congregantes, a los miembros, a las personas que nosotros pastoreamos, lideramos o con quien convivimos en la iglesia, para que ellos vuelvan a la palabra de Dios, porque todos necesitamos una constante renovación, un verdadero renovación,
que viene a través de la palabra. Y simplemente antes de meternos en el tema de hoy, que es la revelación o cómo Dios se revela a nosotros, quisiera asentar dos principios fundamentales para poder mantenernos dentro de un contexto, ¿no? Y eso es que es muy importante en todo momento entender que no podemos separar la obra del Espíritu Santo de la obra de la palabra de Dios. Van de la mano, no los podemos separar, ¿sí? Porque en definitiva es Dios el Espíritu Santo quien tomó a 40 autores a lo largo de 1500 años para escribir estos 66 libros que nosotros, esta colección que nosotros llamamos la Biblia, ¿sí? Y eso es fundamental, ¿no? Nunca debemos contrastar la obra del Espíritu Santo con lo que dice la palabra. Pero en segundo lugar, también debemos, como un principio fundacional, entender que el tema principal de esta revelación especial de la palabra de Dios se centra en Jesucristo, en su persona y en su obra. Y la obra principal del Espíritu Santo cuando vino Jesús es glorificar al Hijo. Entonces, ¿cómo hace que el Espíritu Santo glorifica al Hijo en nosotros, en nuestras vidas? Bueno, lo hace a través de la palabra. El Espíritu Santo va a tomar lo que, como dijo Jesús en Juan 16:14, Él va a tomar de lo que es mío y lo va a conocer a ustedes. Entonces, es muy importante, antes de empezar, de tomar en cuenta estos dos principios que nos va a servir como guía. Voy ahora a compartir la pantalla con la diapositiva, así que ya no me van a ver más, pero eso no es ningún problema. Y acá me dijeron que tengo que... no. Bueno, creo que estamos bien. Bueno, el tema de esta tarde es la revelación, o la revelación divina, como está en el programa, imprimido por Sociedades Bíblicas, ¿no? Y vamos a tomar este texto de Deuteronomio 29:29, que dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para que siempre, para que obedezcan todas las palabras de esta ley. Y acá tenemos entonces este texto que está asentando un punto muy importante. Yo escuchando un predicador famoso del siglo XX en Londres, el doctor Martin Lloyd-Jones, que muchos de sus libros han sido traducidos al castellano, hablando de este tema de la revelación, decía, cuando la Biblia guarda silencio sobre un tema, no debemos tratar de ir más allá de lo que la Biblia nos revela, ¿no? Debemos guardar silencio y debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado a conocer sobre dicho tema, ¿sí? Pero lo que está diciendo acá el texto es que lo revelado, bueno, eso es lo importante para nosotros, porque es a través de la revelación, lo que vamos a llamar la revelación especial de Dios, que nosotros tenemos toda la información de saber quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué significa el pecado, qué es la salvación, cómo podemos conocer a Dios, cómo podemos ser reconciliados con Él a través de Jesús y muchos temas importantes, ¿sí? Bueno, estas son esta revelación especial que tenemos en la palabra de Dios, o sea, estos 66 libros, bueno, acá tenemos lo importante para nosotros. Esto es en las cosas en cual nosotros debemos enfocar si queremos ser siervos de Dios y si queremos ser sus discípulos en este mundo. Quiero empezar con unas definiciones acerca de la necesidad de la revelación, ¿no? El primero es de un teólogo recientemente, hace casi un mes, que pasó a la presencia del Señor, se llama J.I. Packer, quien es más conocido por su libro, ya un clásico, por decir de una manera, que se llama Hacia el conocimiento del Dios Santo. Él escribió muchísimos libros y eso quizás fue el que más impactó en el cristianismo.
Y acá dice lo siguiente, que el cristianismo es el verdadero culto y servicio al verdadero Dios, creador y redentor de la humanidad. Es una religión que se apoya en la revelación. Nadie sabría la verdad acerca de Dios, ni se podría relacionar con Él de una manera personal si Él no hubiera actuado primero para darse a conocer. Esto es un principio importantísimo para tomar en cuenta. Estamos diciendo que, como dice esta segunda cita que viene, y discúlpeme por apoyarme en mi tradición eclesiástica y teológica, que es el presbiterianismo, y acá esto es una cita de la Confesión de Westminster, escrito en el siglo XVII, hablando de cómo Dios se relaciona con nosotros, ¿no? Y está aquí en el capítulo 7, hablando del pacto, y donde está diciendo que la distancia entre Dios y la criatura es tan grande, y lo voy a resumir de ahora en adelante, que nosotros no tenemos la manera de realmente poder conocer a Dios por nuestros medios. Si no es, acá en lo que está en rojo, por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios. Y ahí están todos los textos bíblicos que están avalando este punto. Bueno, este es un punto fundamental, que Dios en su misericordia, en su gracia, se ha tomado la iniciativa en revelarse a nosotros, ¿no? Y cuando hablamos de revelarse, vamos a empezar por una definición. ¿Qué significa la palabra revelación? Bueno, se trata del acto y el resultado de revelar algo que anteriormente era secreto o que era oculto, ¿sí? Y entonces, cuando estamos hablando de la revelación, estamos hablando en definitiva de cómo Dios se comunica o se da a conocer a nosotros, ¿sí? Ese es el tema de esta noche. Y por eso hablamos de la necesidad de la revelación. Es absolutamente necesario que Dios se revele a nosotros para que pudiéramos tener la posibilidad de conocerlo. Entonces, esto es algo que es tremendamente importante. Y antes de pasar a este punto, esto es importante simplemente por dos razones por lo menos. En primer lugar, en nuestro contexto hay muchas personas que ya se confían en otra manera de relacionarse espiritualmente y decir, bueno, nosotros somos Dios. Esto quizás es el mensaje que nos presenta la nueva era, ¿no? Decir, bueno, nosotros no necesitamos buscar a Dios porque nosotros somos Dios, ¿no? Y esta idea surge de la vieja idea panteísta, ¿no? De que todo es Dios, ¿no? No hace una distinción entre creador y creación, ¿sí? Por otra parte, hubo una tendencia teológica en los principios del siglo XX, especialmente siguiendo un teólogo que se llamaba Karl Barth, un teólogo suizo protestante, que empezó un movimiento que se llama la neo o la nueva ortodoxia. Ahora, Barth no aceptó que Dios se revela de alguna manera a través de la creación, o lo que llamamos la revelación general, ¿no? O lo que llamamos en términos teológicos teología natural, ¿sí? Él simplemente dice, no, la única manera que Dios se revela es a través de Jesucristo, ¿sí? Porque Barth decía que Dios es totalmente otro, no se puede conocer, es inaccesible para nosotros, ¿sí? Ahora, hay que tener mucho cuidado con ir a los dos extremos, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos que ver que Dios básicamente se ha revelado de dos maneras. Y el objeto de la revelación es comunicar un conocimiento. Y este conocimiento
no es simplemente un conocimiento intelectual. Aquí estamos hablando de lo que Jesús dice en Juan 17:3, cuando él, lo que es el capítulo 17 de Juan, lo que llamamos la oración suma sacerdotal de Cristo, y él dice, esto es vida eterna, conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Ahora, cuando Jesús dijo esas palabras, lo que él quiso decir con un conocimiento de Dios, no es algo como decir, bueno, sí, yo sé que Dios existe, o yo creo que Jesús existió. No, más que eso, el conocimiento de cual Jesús estaba hablando es una relación personal con Dios a través de sí mismo, a través de Jesús, ¿sí? Entonces, el propósito de la revelación es que Dios se revele, se comunique con nosotros de tal manera que nosotros podemos llegar a tener una relación personal con Él. Entonces, el fin de esa revelación, de esta relación, es que nosotros podemos realmente cumplir el motivo por cual fuimos creados y después, posteriormente, después de la caída y cada uno en su tiempo, redimidos, ¿no? Que es amar y adorar a Dios de todo corazón. Y el propósito de la revelación, en otras palabras, es que cada uno de nosotros podemos convertirnos en hijos de Dios. Y convertirnos en hijos de Dios significa ahora, estando del lado de Dios, siendo parte de su familia, que poder trabajar con Él, ¿no? Por la ayuda del Espíritu mediante Cristo, para el establecimiento y la extensión de su reino en el mundo. Entonces, esto es el propósito por cual Dios se revela a cada uno de nosotros, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a dividir este tema de la revelación en dos categorías. Primero, vamos a hablar de una revelación general. Vamos a hablar de qué significa esto y después vamos a hablar de la segunda parte de la revelación especial de Dios que tenemos a través de su palabra. La pregunta que nos debemos hacer es, bueno, ¿cuál es el propósito de una revelación general? Aquí hay algunos textos bíblicos que nos hablan acerca de que en Salmo 19 dice que la creación manifiesta o proclama la gloria de Dios. Y tenemos otro pasaje en Romanos, en la primera carta, donde ahí Pablo está diciendo cómo Dios ha manifestado sus cualidades, ¿no?, invisibles al mundo por medio del orden creado. Y es muy interesante ver que con el pasar de los tiempos, cuando muchas veces en otros momentos el cristianismo temía la ciencia, ¿no?, y los nuevos descubrimientos que la ciencia hacía, como si fuera una amenaza a lo que la Biblia dice, cada vez más se dice que hay cada vez más científicos que son creyentes, porque simplemente tienen que reconocer que detrás de esta orden creación, detrás de esta de la perfección de lo que ellos ven en la creación, que tiene que haber un Dios, y bueno, muchos ahora científicos son creyentes, ¿no? Entonces el propósito de esta revelación general es darnos a conocer a todo el mundo que Dios existe y también manifestar las cualidades de sus atributos, ¿no?, para poder ver que Dios existe en este mundo. Ahora, otro motivo por el cual la revelación general es importante es porque estamos diciendo que aunque tenemos esta evidencia de la existencia de la perfección de Dios en el mundo, lamentablemente hay personas que rechazan el conocimiento de Dios, ¿no? Y si seguimos a Romanos 2, Romanos 2:14, bueno, ahí entramos
en un texto que habla acerca de esta realidad, ¿no? De que esta revelación general significa además que toda persona, por ser creado a imagen y semejanza de Dios, tiene una conciencia, tiene la capacidad de saber básicamente lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces nadie es sin excusa por no creer, ¿no? En Jesucristo, en creer en Dios o buscarlo, ¿no? Porque todos tenemos conciencia de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y lo que está explicando acá Romanos 2.14 es que, bueno, los que tienen la ley tienen más responsabilidad porque tienen por escrito quién es Dios, quiénes son ellos y cómo se pueden conocer a Dios. Y los que rechazan ese conocimiento serán juzgados con más rigor, en diferencia de aquellos que no han escuchado. Pero el punto es que todos quedan sin excusa, ¿sí? Entonces, bueno, esto es, por decirlo de una manera, el valor de esta revelación general. Pero lo que pasa es que esta revelación general no es suficiente para darnos la información de saber cómo uno puede acercarse a Dios y cómo uno puede ser salvo. Para eso necesitamos una revelación especial, ¿no? Y 3 puntos acerca de esta revelación especial. En primer lugar, tiene sus raíces en el plan eterno de redención, hecho en la eternidad antes de la creación del mundo. Y acá tenemos algunos textos bíblicos que nos ayudan a pensar en este tema, ¿no? Dios tenía un plan de redimir, ¿no? Después de la caída, esas personas que, bueno, Él había, por la gracia, determinado salvar, ¿no? Entonces, esta revelación especial está dirigido en el contexto del hombre caído, el hombre que ahora es pecador, y que solo puede ser entendida y apropiado por medio de la fe, ¿no? Acá tenemos el gran texto, Romanos 1.17, con cual Lutero finalmente entendió el Evangelio, que esa justicia de cual Pablo habla en Romanos 1.17, no es una justicia que nos condena, sino que más bien es una justicia que recibimos por la fe solamente, y por lo cual somos justificados por la fe y tenemos paz con Dios. Pero además, por último, esta revelación especial nos informa y nos da a entender cuál es el propósito por el cual fuimos creados y redimidos, y todo lo que nosotros somos en Cristo, nuestra identidad, nuestro potencial, nuestro propósito en ser salvos, ¿sí? Entonces, esta revelación especial es lo que nosotros referimos muchas veces al contenido de la Biblia. Y ahora vamos a subdividir esta revelación especial y vamos a primero hablar acerca de la revelación en el Antiguo Testamento. Acá es importante ver cómo Dios eligió un pueblo, ¿no? Luego de la caída, cuando se dispersó un poco las naciones, los pueblos en los primeros capítulos de Génesis. Dios desde entonces siempre tuvo ese linaje escogido, de cual empezamos a leer en Génesis 5, ¿no? Después en Génesis 6 con Enoc, Noé, etc., ¿no? Abraham. Bueno, este pueblo en su inicio era como familias, ¿no? Y bueno, seguían en el tiempo. Y después, bueno, tenemos el tema de la historia de los patriarcas en Génesis, Abraham, Isaac, Jacob, y con Jacob, luego, bueno, conocemos la historia de José y cómo fueron salvados por trasladarse a Egipto, donde ahí se quedaron, ¿no? Se multiplicaron como pueblo, se convirtieron en una gran nación, ¿no? Y bueno, todos sabemos la historia acerca del Éxodo, ¿no? Que el Éxodo es el prototipo de lo que sería nuestra redención, ¿no? En Cristo, ¿no?
es muy importante entender este acto salvífico de Dios, de su pueblo, ¿no? Porque algunas veces podemos pensar, bueno, pobrecitos, los israelitas ahí estaban sufriendo, desde ya así estaban esclavizados por los egipcios. Disculpen, todavía estoy con un resfrío bastante fuerte. Y leemos en Éxodo 2:24 estas palabras que Dios escuchó el clamor de su pueblo y se acordó de su pacto con Abraham. Este pacto en cual Dios en Génesis 15 le había prometido a Abraham y sus descendientes una tierra, ¿no? Entonces vemos como a partir del llamamiento de Moisés, cuando lo llamó ahí en el desierto, y se le apareció en la zarza ardiente, ¿no? Éxodo 3:14 se revela como el yo soy, el gran yo soy, ¿no? Y lo llamó a liderar el pueblo de Israel para liberarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, ¿no? Entonces, bueno, Dios los liberó por gracia, porque hay textos en Ezequiel que dice que durante estos 400 años que estuvieron en la esclavitud, los israelitas también adoraban a los dioses de los egipcios, y dicen que incluso sacrificaban a los demonios, ¿sí? Entonces no eran merecedores de la salvación de Dios, ¿no? Al contrario, ¿no? Muchos de ellos no llegaron a la tierra prometida porque no creyeron en las promesas de Dios. Así dice 1 Corintios 10, ¿no? Entonces, Dios los llevó, los constituyó como una nación, los dio la ley, ¿no? La ley para mostrarles cómo debían vivir ante Dios y cómo ellos entonces debían ser luz para las naciones, ¿sí? Ese fue el propósito por cual fueron liberados. Y acá tenemos el texto de Éxodo 19, 4 y 6, donde Dios dice, bueno, ustedes miren esta gran redención que yo logré por ustedes, y los llamo a ser una nación santa y un reino de sacerdotes, ¿sí? Entonces, lamentablemente vemos que a lo largo de la mayoría del tiempo de la historia de Israel, ellos cayeron en la idolatría, cayeron en la adoración de dioses falsos, abundaban los profetas falsos también, y bueno, eventualmente fueron llevados al cautiverio, ¿no? Primero el reino del norte, el 722-23 antes de Cristo, los asirios, y después el pueblo de Judá en 580 antes de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos habían constantemente desobedecido a Dios, entonces fueron llevados. Ellos sufrieron, como dice Deuteronomio 28, el peor de las maldiciones del pacto, que era ser desterrado, ¿no? Entonces, después viene el regreso, ¿no? La restauración, donde Dios es compasivo con ellos, les da las promesas de un nuevo pacto, Jeremías 31, Ezequiel 36, Ezequiel 11, y que a partir de ahí, bueno, el Antiguo Testamento termina en una nota medio como diciendo, bueno, hasta acá llegamos, pero falta algo, ¿no? Y muchos de los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetizaban, también los profetas menores, Miqueas y otros, ¿no? Acerca del Mesías venidero, ¿no? Esto era el gran revelación que todavía no se había cumplido, ¿no? Y entonces tenemos estos 400 años no de silencio de Dios, porque Dios siempre habla a su pueblo, pero 400 años donde ese oficio profético no hubo más actividad hasta llegamos a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Pero antes de pasar ahí, es importante ver estos temas, ¿no? Como los medios de revelación en el Antiguo Testamento. Simplemente los quiero mencionar brevemente. Primero tenemos lo que se llama una teofanía, ¿no? Y esto sería una aparición de Dios, ¿no? Este término teofanía surge del griego de theos, que es la palabra para Dios, y phanein, que significa aparecer,
¿no? Y esta manera de revelación fue usado por Dios especialmente entre los patriarcas, ¿no? Tenemos el ejemplo acá de Génesis 18, cuando los 3 hombres se aparecen a Abraham, ¿no? Y después en Génesis 18:2 dice que uno de ellos habló como Jehová, ¿no? Y después siguió hablando personalmente con Abraham. Después, la segunda manera en que Dios se revelaba a su pueblo en el Antiguo Testamento era a través del ángel de Jehová. Acá hay más o menos unas 100 referencias al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, donde pronuncia el mensaje en la primera persona, ¿no? Entonces, el ángel de Jehová es como, habla como Dios y recibe la adoración que solo Dios recibe. En tercer lugar, en algunos casos, Dios habló con voz audible, ¿no? Éxodo 3:14, después cuando Dios dio los 10 mandamientos, ¿no? a Moisés, ¿no? Y en cuarto lugar, el Urim y Tumim, ¿no? Que estos son términos que significan las luces y perfecciones. Esto era una manera en cual algunas veces se consultaba a Dios para tener una respuesta que podía ser tanto negativa como positiva, ¿no? Algunos piensan que esto fue la última vez que se usó este medio de revelación fue en la elección de Matías como el apóstol para reemplazar a Judas, ¿no? Y después tenemos en quinto lugar Moisés. Moisés era el gran profeta del Antiguo Testamento, y bueno, la ley vino por Moisés, dice el primer capítulo de Juan, y la gracia y verdad vino por medio de Jesucristo, ¿no? Algunas características acerca de Moisés: él hablaba con Dios cara a cara, ¿no? Y Dios le habló a él con mucha claridad y no con figuras, ¿no? Y Moisés vio la apariencia de Jehová, ¿no? Cosa que nadie veía a Dios, ¿no? Pero Dios vio la espalda de Dios pasando por medio de él, ¿no? Y por último, el último de los medios que tenemos en el Antiguo Testamento son los profetas, ¿no? Conocidos como hombres de Dios. Y su mensaje siempre empezaba muchas veces, así dice el Señor, ¿no? El término profeta significa un portavoz, ¿no? Entonces, las profecías normalmente venían en 3 etapas, ¿no? Tenían su origen en Dios, venía como su mensaje, no el mensaje de un ser humano o de un profeta. Era transmitido por Dios mediante sueños y visiones a su mensajero y era comunicado por el profeta a sus oyentes, ¿sí? Entonces, estos son los medios por cual Dios se reveló a su pueblo y su mensaje en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ahora pasamos a la revelación en el Nuevo Testamento. Como recién mencionamos, el Antiguo Testamento termina medio con una nota de, bueno, hasta acá llegamos, pero hay algo que falta, hay un incumplimiento, ¿no? Hubo mucha promesa, hubo mucha profecía, mucho anticipo del Mesías venidero, pero hasta ese momento no había llegado, ¿no? Entonces, la revelación del Nuevo Testamento se concentra en cómo las profecías, las promesas, los pactos, los sacrificios, todos anticipaban la venida de Jesucristo, ¿no? El Dios hombre que vino a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados, ¿no? Y lo importante, uno de los temas sobresalientes del Nuevo Testamento es el reino de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento quizás el tema sobresaliente en general son los pactos, ¿no? Los pactos que Dios estableció con su pueblo, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento hay una importancia a este tema del reino de Dios. Y podemos decir que en esta primera venida de Cristo, Cristo inauguró el reino de Dios. Su mensaje era: el reino de Dios está entre ustedes, ¿sí? Refiriéndose a sí mismo, ¿no? Y luego, después de los 4 evangelios, ¿no? Vemos como a través del libro de Hechos esta realidad de que el nuevo pacto que fue inaugurado en el día de Pentecostés
y el reino de Dios empieza en una etapa de continuación, ¿no? Una vez que Cristo ascendió al cielo y vino el Espíritu Santo, Jesús anticipó a sus apóstoles, bueno, esperen aquí porque en poco tiempo ustedes recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Tenían que esperar la promesa del Espíritu que ya venía anticipado en el Antiguo Testamento, y el cual Pedro hace referencia al pasaje de Joel, capítulo 2, ¿no? La profecía de Joel, y que, bueno, se empezó a cumplir el día de Pentecostés. Y entonces, todo esto está muy bien, pero necesitamos necesariamente las cartas, en particular las cartas de Pablo, para explicar qué es lo que recibimos en Cristo, quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra misión, ¿no? ¿Cuál es el sentido, el propósito de la iglesia, ¿no? Entonces necesitábamos estas cartas que fueron escritas a distintas iglesias muchas veces para solucionar temas, problemas que existieron entre los primeros creyentes, o malas enseñanzas que habían entrado dentro de las iglesias. Bueno, estas cartas, tenemos las cartas paulinas y después otras cartas de Pedro, Juan, y la carta a los hebreos, que nos explican mucho más, en mucho más profundidad y detalle, por qué y quiénes estamos ahora en el mundo, quiénes somos en Cristo, ¿no? Y cómo debemos vivir hasta su regreso, ¿no? La segunda venida, cuando Dios va a volver una segunda vez para terminar con la historia como lo conocemos, y donde Él va a morar entre su pueblo en nuevos cielos y nueva tierra para toda la eternidad, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco los medios de la revelación en el Nuevo Testamento. Esto también es importante. Y acá tenemos que primero no pasar por alto Juan el Bautista. Juan el Bautista, podemos decir que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ¿sí? Dios llamó a Juan para ser el precursor, para ser el que iba a preparar el camino para el Mesías. Y él hace referencia a esto, creo que Juan 3:30, donde dice: yo debo menguar y él debe crecer, ¿no? Entonces, Jesús, no obstante, llamó a Juan el Bautista como el más grande de los profetas del antiguo pacto, ¿no? Entonces, su rol en preparar el camino para Jesús fue fundamental, ¿no? Pero en segundo lugar tenemos el Señor Jesucristo mismo, ¿no? Y Él vino como la última palabra de Dios, ¿no? La plena manifestación de su gloria y de su imagen, para cumplir todo lo que se había predicho acerca de Él en el Antiguo Testamento, ¿no? Él mismo es Dios encarnado. Era el Verbo que estaba con Dios, pero que se manifestó en la carne, lleno de gracia y verdad. Y es muy importante lo que Jesús dice acerca de la ley del Antiguo Testamento, lo avaló, ¿no? Es muy interesante que en Mateo 5:17 dice en el Sermón del Monte: yo no vino a abolir la ley, sino darle cumplimiento, ¿sí? Hay otro lugar notable cuando estaba con los discípulos en el camino a Emaús, donde él dice: empezando con Moisés y los profetas, que es otro término para todo el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento judío, el canon judío, para explicar cómo desde el principio, desde Génesis, todas las promesas, todas las profecías, los pactos anticipaban su persona, su venida, ¿no? Y su obra, ¿no? Su obra expiatoria en la cruz por nosotros, ¿no? Y sinceramente, bueno, es muy interesante ver lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3:15, donde él dice que en las Sagradas Escrituras, le dice a Timoteo: tenés todo el conocimiento para conocer el camino de la salvación, el mensaje de la salvación. El Evangelio ya estaba claramente expuesto y enseñado en el Antiguo Testamento, ¿no? Esto es lo que Pablo dice en Gálatas 3:8, cuando, haciendo referencia a Génesis 12:3, él dice, le explica a los Gálatas que
que le anunció a Abraham el Evangelio, ¿no? En Gálatas 3:8, refiriéndose a Génesis 12:3. Pero es muy importante esto, ¿no? Muy importante que ya uno solo tiene que leer Isaías 53, está clarísimo, ¿no? Clarísimo el mensaje de salvación. Por algo lo llaman a Isaías el profeta evangélico, ¿no? El que realmente anunciaba el Evangelio, ¿no? Entonces, acá los profetas del Antiguo Testamento, él vino a darle cumplimiento a todo esto, ¿no? Pero después, en tercer lugar, tenemos los apóstoles que desarrollaron toda la enseñanza de Jesús, todo lo que implicó, ¿no? Conocer a Jesús personalmente para poder creer en Él y ser salvo, ¿no? Ellos recibieron las enseñanzas de Jesús mediante el Espíritu Santo y ellos debían ser los guardianes de la verdad, ¿no? Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, porque este mensaje no empezó con ellos. Ellos no inventaron lo que nosotros tenemos escrito, ¿no? Fue dado por Dios, ¿no? En cuarto lugar tenemos los profetas, ¿no? Y acá, bueno, tenemos medio como un tema un poco difícil de definir, ¿no? Pero bueno, la profecía en el Nuevo Testamento se describe como recibir la recepción de una revelación, ¿no? ¿Cuál sería quizás la diferencia entre un apóstol y un profeta en el contexto del Nuevo Testamento de esos tiempos? Bueno, que los profetas recibían revelaciones ocasionalmente, ¿sí? Mientras que los apóstoles que escribieron luego los evangelios, las cartas, ¿no? Bueno, ellos recibieron directamente la revelación, esta revelación especial de parte de Dios. ¿Bien? Bueno, yo no sé cómo estamos con el tiempo, seguramente me pasé, es muy probable que me he pasado. No sé cómo estamos, Rodrigo, pero... Tenemos unos minutitos más, Douglas, no te preocupes, tenemos unos bueno, 10 minutos más, si los necesitamos. Perfecto, bueno, justamente estamos llegando a la conclusión. Y bueno, esto es quizás una pregunta, ¿no? Para todos nosotros. ¿Necesitamos más revelación? ¿Nuevas revelaciones? Bueno, la realidad es que la revelación especial que tenemos, que está contenida en estos 66 libros de la Biblia, y en la próxima charla vamos a hablar del canon, ¿no? Cómo se formó el canon, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, un tema muy importante que debemos conocer, ¿no? Y cómo la Iglesia recibió, ¿no? Y reconoció el canon, ¿no? Con cuáles eran los libros inspirados por Dios. Así que en la próxima charla vamos a ver el canon y el tema de la inspiración, ¿no? de las Escrituras, ¿sí? Pero por ahora, lo que es importante, y me gustaría tratar de bajar todo esto a un nivel práctico, a un desafío para cada uno de nosotros, es que todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Dios, nosotros, el pecado, cómo podemos encontrarnos con Dios, cómo podemos vivir en Cristo, para Dios, en el poder del Espíritu, todo eso lo tenemos en la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que ahora tenemos el Espíritu Santo, quien es por alguna manera el director general, el editor general de las Escrituras, que tomó distintas personas, puso el mensaje de Dios en su corazón, en la mente de todos los que escribieron los libros de la Biblia, y bueno, los escribió para que nosotros pudiéramos tener este conocimiento de Dios y que pudiéramos realmente llevar a cabo la misión por cual nosotros fuimos redimidos en Cristo, ¿no? Y es muy importante ver la importancia que Jesús le dio a la palabra de Dios. Él dice en su oración suma sacerdotal, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y esto es el pensamiento con el cual me gustaría que nosotros nos llevemos de todo esto. La palabra de Dios es la verdad, ¿no? Entonces, debemos realmente tomar conciencia de la necesidad de escudriñar las Escrituras, ¿no? Y es muy importante, esto significa que tenemos que recobrar algunas disciplinas, algunas
cosas que quizás en otras épocas eran más comunes, como la meditación. Obviamente no estoy hablando de una meditación trascendental, sino que o buscar o vaciarnos, ¿no?, nuestra mente. Estoy hablando de realmente leer la palabra de Dios, ¿no?, en oración, humildemente, pidiendo la obra del Espíritu Santo para darnos iluminación, ¿no?, entendimiento, ¿no?, del pasaje, y pensar, ¿no?, pensar en lo que está diciendo el pasaje, quién escribió este libro, a quién lo escribió, con qué motivo, cuál es el mensaje de este pasaje, a quién fue escrito, y después recién, bueno, qué implicancia tiene para mí, qué mensaje práctico, ¿no? Solamente podemos realmente vivir esta transformación de cual había hablado al principio, si sometemos nuestra mente, nuestra manera, nuestros valores, nuestra manera de vivir, ¿no?, bajo la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Y para eso tenemos que darle tiempo, ¿no? Darle tiempo para entrar en la presencia de Dios, pensar en el mensaje y pedir que Dios nos hable profundamente a nuestro corazón, porque de esta manera vamos a vivir esa transformación que todos necesitamos para hacer luz, ¿no? La luz del mundo, ¿no?, en Cristo. Y bueno, yo quisiera que pensemos, ¿no?, en la importancia de esta revelación, ¿no?, la revelación que Dios ha tomado la iniciativa. Dios desea, sobre todas las cosas, entrar en una relación con nosotros, tener comunión con nosotros. Justamente, primero de Corintios 1:9 dice que por esto fuimos redimidos para tener comunión con Jesucristo. Y la palabra comunión ahí significa tener una relación íntima con Jesús, ¿no? La intimidad con Dios. Esto es lo que lamentablemente en muchas áreas de la iglesia, en todo el mundo, se ha perdido, ¿no? Y muchos viven una fe muy superficial, ¿no? Entonces, cuando volvemos a la palabra, volvemos a Dios, ¿no? Entonces, les quiero dejar este desafío, les quiero dejar esta inquietud, para que ustedes piensen cada vez que hablan la palabra de Dios, que Dios desea entrar, en tener comunión con nosotros, realmente sentir su presencia y escuchar su voz y su palabra para cada uno de nosotros, para que nosotros podemos de esa manera llevar a Cristo, ¿no?, a todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Y saber que Él camina con nosotros y que el Espíritu Santo de esa manera va a recordar las palabras de Dios en distintos momentos y donde vamos a poder aplicarlos porque lo hemos estudiado, porque lo hemos escudriñado, lo hemos profundizado, ¿no? Es como estudiar para un examen, hay que estudiar, ¿no? Uno no sabe sobre qué temas te van a hacer preguntas, pero bueno, si uno estudia, si uno repasa, si uno piensa, bueno, entiendo este concepto, ¿no?, bueno, eventualmente va a quedar, ¿no? Y cuando surge la pregunta en el examen, vamos a poder contestar adecuadamente. Bueno, es lo mismo así. El Espíritu no nos puede guiar si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Esto es muy importante, les quiero dejar esto, pero los quiero animar y quiero que ustedes también sean personas que puedan animar a otros a volver a Dios, volver a su palabra. Gracias.